Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente yo por acá tratando de aportar ese granito de arena que puedo aportar desde aquí, desde la vivienda en la que estoy. Primero, dar el pésame y las condolencias a todas aquellas familias que han perdido seres queridos, que no han podido darles ese último adiós a la parte física de ese ser querido, porque la parte bonita de recuerdo que nos queda de esos seres queridos y la que nos vamos a llevar siempre va a ser la que nos queda a nosotros, de lo que ese ser querido era y lo que representaba para nosotros. Quiero empezar rápidamente, bueno, recordándoles primero mantener el aislamiento al cual estamos ahorita sometidos, porque es la única manera en la que aumentamos el no contagiar a las otras personas. También el lavado exhaustivo de las manos con jabón o con soluciones de gel alcoholada, así como las superficies, tanto de cocina como de muebles, como de aparatos tipo ordenadores, computadoras, etcétera. Además también tenemos que mantener esa distancia social cuando salimos a comprar alimentos o cuando vamos a la farmacia, para no entrar en esos 2 metros de distancia que debemos mantener, no entrar en el rango de poder adquirir la infección. También el uso de mascarilla, que es importantísimo, utilizar la mascarilla cuando vamos a sitios donde supuestamente hay conglomeraciones de gente de más de 10 o 12 personas, y si una persona ya sabe que es COVID positivo, tiene que utilizar la mascarilla permanentemente para proteger al resto. ¿Ok? Respecto a los avances, no hay una gran cosa, salvo que ya se está viendo que está disminuyendo muchísimo la aceleración con la que comenzó toda la pandemia. Tenemos que ahí los estudios han ido dando buenos resultados, tanto los que se han utilizado con medicamentos como la cloroquina y la citromicina, en tanto y cuanto los pacientes que han sido tratados, que ya tenían aparentemente alguna lesión pulmonar, han sido beneficiados con este tipo de tratamiento. También ya se ha corroborado definitivamente que en las autopsias que realizaron tanto en Francia como en Italia, y más en Italia que en Francia, lograron percatarse de que sí, la enfermedad produce alteraciones a nivel hematológico, creando trombos y haciendo posible que se produzcan tromboembolismos pulmonares o trombosis a nivel cerebral, o incluso se produzcan trombosis a nivel de las arterias coronarias, y esto produzca muerte súbita. Eso está, digamos, siendo tratado de manera muy exhaustiva, y además han habido cambios en el tratamiento utilizando ahora los esteroides y los antiinflamatorios, que antes en un inicio se creía que no eran beneficiosos, y sí lo son. También respecto a lo de la vacuna, se sabe que la vacuna de la BCG, que es la tuberculosis, sí produce un cierto, como les explicaba yo en el video anterior, una cierta inmunización cruzada, y pareciera que ayuda a un gran porcentaje de pacientes que adquieren el coronavirus. También salió a la luz pública un, un informe que emitió el investigador francés que descubrió el SIDA, el HIV, que dice que sí, que efectivamente el coronavirus puede haber sido fabricado en un laboratorio, y que en China, por un mal manejo, pues se creó toda esta pandemia. Una vez dicho esto, pues yo quisiera reforzar un poco el asunto de cómo llevar a cabo esto. Hay situaciones, por ejemplo, ya yo no encuentro qué pijama ponerme. Hay que buscar combinar franelas, camisas, atuendos, y de esa manera pues cambiar un poco la vestimenta que utilizamos en casa. Aprovechar también que como no tenemos que salir mucho, podríamos simplemente vestirnos como si fuéramos a salir y utilizar esa ropa en casa. No pasa nada. Me parece que no es contraproducente. Este, Además tenemos que tener en cuenta, la mente nos va llevando hacia lo que nosotros queremos ser. O sea,
nosotros nos convertimos en lo que nosotros pensamos. ¿Ok? Si yo pienso que yo soy innecesario en algún sitio, pues seré innecesario. Ya llegará el punto en el que seré innecesario. Entonces, la mente tenemos que colocarla en la parte positiva para lograr llegar a donde debemos llegar y a donde queremos que nuestro ser llegue. ¿De acuerdo? El, el tener, por ejemplo, situaciones en las que nos encontramos con algo negativo y queremos lograr que esa negatividad se vuelva positiva. Nosotros tenemos la famosa fórmula que yo les mostré antes, que es del señor Víctor Coopers, que es el valor de la persona igual a el conocimiento más la habilidad. Ok, ambas importantísimas porque yo adquiero conocimientos para luego obtener habilidad por la experiencia que voy obteniendo al practicar esos conocimientos que tengo, importantísimos que suman ellos dos, pero lo que multiplicaba en esta ecuación es la A de la actitud. ¿Ok? Ahora bien, esa actitud yo la dividí en dos, porque la actitud tú la puedes tener una actitud positiva frente a las situaciones de la vida o puedes tener una actitud negativa frente a las situaciones de la vida. Y esa es la gran diferencia que hace que esa actitud realmente multiplique a más o realmente sea a menos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer que algo sea positivo? Una de las principales cosas que el ser humano debería aprender es a ser agradecido. ¿Por qué ser agradecido? Bueno, porque cuando uno es agradecido, todas las cosas subsiguientes a ese agradecimiento van a ser positivas. Todas. Uno debe agradecer por lo obtenido e incluso agradecer por lo que no se ha obtenido. ¿Ok? Porque de alguna manera nos ayuda eso a que tengamos un poco más de esperanzas de lograr cosas que aún no me han llegado. Entonces, tener el agradecimiento, ser agradecido y enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos es lo que va poco a poco a hacerlos a ellos mejores personas, que a fin de cuentas es lo que nosotros quisiéramos hacer en la vida, que nuestros hijos crezcan siendo mejores personas. ¿Cómo hago yo? A mí me han preguntado muchísimas veces que si yo no tengo miedo. Pues claro que tengo miedo, por supuesto que tengo miedo. Todos tenemos miedo. El miedo es algo que siempre ha existido. El decirle a una persona que es valiente porque no tiene miedo es falso. La gente que es valiente no es valiente por no tener miedo. O sea, la ausencia de miedo no es lo que lo hace valiente. Lo hace valiente es que teniendo miedo se sobrepone a ese miedo, pasa por arriba del miedo y resuelve la situación aún teniendo miedo. Entonces, no se trata de no tener miedo, se trata de enfrentarse a ese miedo de una manera positiva para poder sobrellevar la situación y así solventar esa situación de manera positiva. Entonces, hay que decidir de manera muy pragmática el hecho de ir construyendo, como les dije yo, nuestro rompecabezas de felicidad. Ir obteniendo a través de la vida esas pequeñas piezas que yo voy a ir colocando en mi rompecabezas y que cada vez serán más piezas y que cada vez me ayudarán a sobrellevar mejor los momentos dolorosos. Por ejemplo, yo, gracias a Dios, no tengo ningún drama o algo que me esté machacando mi vida y eso me hace a mí obligarme a yo tratar de aportar a aquellos que sí. Por ejemplo, lo que hablé al principio, las personas que lamentablemente han perdido un ser querido y que no han podido ni siquiera darle un adiós, bueno, esas personas están viviendo algo muy doloroso. Ahora, estas piecitas de ese rompecabezas que vamos a ir armando a lo largo de nuestra vida, vamos a tratar que sean piecitas que tengan una mayor frecuencia.
mientras más frecuente es la aparición de una pieza que yo coloque en ese rompecabezas, mucho más fácilmente esa parte dolorosa de la vida yo la voy a sobrellevar y la voy a saber resolver con mayor prontitud. ¿Ok? Ahora, ¿cómo trabajo eso? Bueno, eso lo trabajo yo desde el interior, como les dije, buscando cuáles son los dones que yo he recibido, y esos dones no son para utilizarlos para mi beneficio propio, claro que los utilizo yo, pero los utilizo para ponerlos al servicio de toda la sociedad, de las personas que me rodean, de las situaciones a las que yo estoy enfrentando, y de esa manera esos dones van a servir para que yo vaya descubriendo poco a poco esas pequeñas piezas que voy a ir colocando en mi rompecabezas. ¿Cómo podemos nosotros continuar con el aislamiento en el que estamos? No desaprovechemos la oportunidad, se los he dicho muchas veces, esta es una oportunidad que nos dio la vida, un regalo que nos dio la vida para poder hacer ese trabajo interno, para poder llevar a cabo esos descubrimientos que nosotros necesitamos. ¿Okay? Les hago una preguntita, ¿cuántas personas ustedes hoy han hecho sonreír? No hace falta un encuentro físico por este medio por el que estamos hablando ahorita, una videollamada o una llamada telefónica, podemos hacer que alguien sonría, sin querer decir que la felicidad es un estado de ánimo, por supuesto, pero el hacer sonreír a la persona pues nos ayuda a la persona y a mí también a dar un pasito más allá y más cercano a lo que es la felicidad de la que nosotros tratamos de conseguir pues, a lo largo de la vida. Yo veo con muchísima esperanza que hay pasos hacia una normalización de la actividad en la sociedad. Normalización entre comillas. Yo pienso que se han dado situaciones muy buenas. Vemos que ya la agresividad con la que estaba atacando el virus a la sociedad mundial ya no es tal. Vemos que ya se está disminuyendo muchísimo esa parte. Y eso es lo que nos está dando, digamos, una especie de esperanza, una luz al final del túnel que sí se ve. Y es un túnel que ha sido un poco largo, ¿ok? Y que nosotros deberíamos seguir transitando hacia esa luz que va a hacer que nosotros como seres humanos aprendamos de una vez por todas que estamos todos en el mundo juntos. Vimos un concierto que nos dieron más de 120 artistas en la noche de ayer y madrugada de hoy, junto con otra gran cantidad de personajes de la televisión que, a pesar de estar aislados, lograron conectar al mundo en los 5 continentes y hacer algo maravilloso. Una maravilla haber tenido personajes que vienen desde Inglaterra, desde China, desde Corea, desde la India, desde Europa, desde Estados Unidos, conectarlos y hacernos disfrutar de algo que hubiéramos pensado que no se podía, pero fíjense ustedes, pues se reinventaron y se logró. Muy bonito, está en YouTube, lo pueden buscar, se llama One World Together at Home, se llama. Hay varias páginas de YouTube que lo tienen y que lo pueden ver por allí. Entonces, para finalizar, como les he dicho siempre, y probablemente en los videos siguientes a que yo vaya a realizar, tenemos que confiar primero en todas las personas que están día a día arduamente trabajando para buscar la solución a este problema por medio de una vacuna o por medio de un tratamiento. Confiar en los médicos, las enfermeras, el personal sanitario a nivel mundial que se está dejando el pellejo. Nosotros los médicos nos formaron para eso y eso es lo que estamos haciendo.
Además también tenemos a los bomberos, tenemos a las personas de la defensa civil que actúan y a todas las instituciones y cuerpos de seguridad de cada uno de los países que están arduamente trabajando, con sus equivocaciones, por cierto, pero están arduamente trabajando. Entonces, finalmente, démosle la confianza y confiemos realmente en la humanidad. La humanidad está logrando, a través del amor, a través de la confianza en nosotros mismos y a través de la solidaridad que hemos visto a nivel mundial, salir de esta pandemia. Confíen en todos ellos, confiemos nosotros en nosotros mismos y verán que sí vamos a salir porque ya lo estamos haciendo. Saludos.